Muy bien, gracias, hermanos y hermanas. Dios les bendiga en esta noche. Damos gracias a Dios porque podemos encontrarnos nuevamente y compartir el estudio sobre el libro del profeta Ezequiel. Ya estamos en nuestra recta final de este tiempo de reflexión alrededor de este hermoso, interesante libro del profeta Ezequiel, que nos ha inspirado, creo, nos está desafiando también a replantearnos algunos temas, sobre todo en este contexto, que también es un contexto difícil, tal como lo vivió el profeta y sus contemporáneos. También nos corresponde responder a nuestro contexto, y qué mejor manera que dejarnos inspirar por la palabra de Dios a través de este importante libro. Vamos a tener entonces, como siempre, recordemos, hemos tenido la semana para reflexionar alrededor del capítulo 37, en este caso otro texto emblemático, ¿no? Cuando pensamos en Ezequiel, inmediatamente viene a nuestra mente este pasaje del Valle de los Huesos Secos, como lo conocemos, en el capítulo 37, del verso 1 al 14, que es la parte donde nos íbamos a concentrar en nuestra lectura de esta semana. Y siempre con la ayuda de nuestro cuadro hermenéutico, que pudiésemos haber aplicado esta herramienta para profundizar en esos aspectos que a veces pasamos por alto cuando solo hacemos la lectura y no nos damos ese tiempo para ver pequeñas cosas que están en el texto y que luego las podemos relacionar unas con otras, y de esa manera pues tener una mayor y mejor comprensión del mensaje que el texto nos está transmitiendo. Entonces espero que hayan tenido un buen ejercicio, una buena reflexión alrededor de este texto, y como siempre me gustaría primero escucharles, ver qué lograron trabajar, qué hallazgos encontraron, qué cosas del texto llamaron nuestra atención, qué quisiéramos ahora poner en la mesa para compartir en el grupo, ¿no? Con el grupo. Entonces me gustaría escucharles. Ya creo que estábamos un buen grupo conectados, así que de los que estamos presentes y quisiéramos compartir entonces lo que hicimos esta semana, por favor podemos, no sé, ahí nuestro hermano Juan nos ayuda monitoreando quién levanta la mano, quién quiere iniciar compartiendo un poco lo que el Señor nos habló esta semana a través del capítulo 37 del libro de Ezequiel. Bueno, si gustan, antes que comencemos también, este texto no es tan extenso, podemos hacer la lectura comunitaria. Entonces, si quisiera, si alguien nos ayuda y hacemos la lectura comunitaria, eso nos ayuda también a reconectarnos con el pasaje, refrescarlo nuevamente, y luego entonces comenzamos a compartir un poco lo que hicimos en la semana. Ok. Dice la palabra de Dios: la mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis y sabréis que yo soy Jehová.
Profeticé, pues, como me fue mandado, y hubo un gran ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies, y un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé, y lo hice, dice Jehová. Amén. Muchas gracias, hermano. Entonces tenemos ahí nuestro texto que hemos releído una vez más y que podemos ahora reconectar con nuestra reflexión de la semana. Y acá entonces sí dejamos ahora el lugar para que de manera espontánea y libre podamos compartir lo que Dios ha puesto en nuestros corazones. Yo, pastor. Adelante, hermana, la escuchamos. Angélica. Bueno, aquí los personajes, pues es Dios, el profeta y el pueblo. En este caso, el pueblo de Israel. Claro, ¿verdad? Lo que dice aquí es que lo llevó en el espíritu de Jehová a un valle donde estaba lleno de huesos secos. Entonces, y el Señor mira los huesos y el profeta le dice, tú lo sabes, Señor. Cuando el Señor le pregunta a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y le dice, Señor, tú lo sabes todo. Entonces, el profeta va a ese valle lleno de huesos secos y lo hace que rodee, que vaya. No se le escucha, hermana Angélica. Esto yo creo que sucedió en la segunda deportación, porque aquí hablando del pueblo cómo se sentía, ya seco. Pero aquí dice, y lo llevó, los movimientos que veo aquí es que lo llevó, le hizo pasar cerca de los huesos y los huesos se levantaron, ¿verdad? Cuando el profeta les profetizó. Suben y cubrió. Hay varios verbos que veo. Los verbos que veo, hizo, diles, hago, pondré, subió, cubrió. Y la palabra, bueno, las palabras que se repiten, yo veo aquí espíritu, pero en unas ocasiones está con minúscula y en otras está con mayúscula. Esto se refiere al espíritu del Señor. Y qué otra cosa, bueno, que al final, ¿verdad? En el versículo 11 ya dice el Señor de qué se trata, del pueblo que se encuentra ya, se siente ya como los huesos secos, que se han secado, que han perdido toda esperanza
y que ya no volverán a su tierra. Pero entonces el Señor por medio del profeta les da esperanza y les dice que los levantará, así como a esos huesos secos, ¿verdad?, que se levantaron, y que los llevaría a su tierra. Y pondrá mi espíritu, dice, en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé, y yo lo hice, dice Jehová. Entonces, pues sí está así impresionante, ¿no?, que esos huesos se hayan juntado cuando el profeta habló. Claro, fue lo que le dijo el Señor, y cómo se juntaron esos huesos, se cubrieron de carne, de piel, pero estaban inertes. Entonces de él dijo también Sara al Espíritu. Muy bien, gracias, hermana. Creo que, bueno, se escuchaba a veces un poquito entrecortado, pero sí logramos escuchar, creo, la mayor parte. Y bueno, la hermana siempre muy aplicada, ¿no?, en cuanto al ejercicio, ha podido poner cada una de las partes en el orden que aparece dentro del texto. Ella mencionaba, ¿no?, un poco, creo yo, ese proceso. El texto nos da una línea y un proceso a seguir. Está bien elaborado, bien enmarcado, y eso permite precisamente poder ir viendo como los pasos a los cuales el Señor invita al profeta a realizar esta restauración. Hablar de esta restauración. Está fallando el internet, pastor. Gracias. Disculpe. Y se corta. Sí, se está entrecortando. No sé, ¿ustedes me están escuchando bien o también yo tengo problemas? Se escucha bien, pastor. Se corta la voz. Pero es que es su internet de usted, pastor, hermana Angélica. Podría ser el internet de la hermana, porque si todos los demás están escuchando, entonces tendría ella que revisar si el problema está ahí con su internet. Muy bien, pero creo que ahí logramos escuchar, decía, la mayor parte de lo que la hermana Angélica nos estaba comentando, siguiendo ese proceso que el texto demarca muy bien. Creo que el texto está bien elaborado en ese sentido. ¿Quién más quisiera compartir algo sobre su reflexión de la semana? Yo, pastor, como título le puse la restauración de Israel, así yo le puse por título. Y realmente, pues no hay mucha complicación, porque a partir del versículo 11, el mismo Dios, ¿cómo se llama?, prácticamente nos resume la visión, ¿verdad? Así que, pues no, yo no le encontré mucha complejidad en esta ocasión, pero sí me llama la atención que ahora comienza el capítulo con la mano de Jehová vino sobre mí, y muchas veces comenzaba, vino a mí palabra de Jehová. Entonces, yo creo que rompe con la manera en la que está interactuando Dios con el profeta, ¿verdad? Y lo quiere hacer más vívido su experiencia, ¿verdad? Porque, pues bien hubiera dicho, como en otras ocasiones, ¿no? Yo veo al pueblo como los huesos que están secos, y eso es lo que están hablando, y vamos a hacer esto y esto, pero como que lo quiere hacer de una manera que Ezequiel lo entienda como en una película así en 3D, ¿no? Para que la sienta, para que él pueda, ¿cómo se llama?, reflexionar y sobre todo entenderlo él mismo, de que Dios verdaderamente va a hacer eso a su pueblo, ¿verdad? Dentro de los movimientos, pues no sé si ahí sí Dios lo mueve, porque no dice a dónde llega, nada más dice que a un valle, ¿verdad? Y ese valle, pues para mí es solamente el que Dios traerá a todos sus hijos, el pueblo de Israel, de donde estén, y los hará regresar a su tierra, ¿verdad? Y los hará
pues gozar de su presencia y de todo lo que Él quiere para con ellos, ¿verdad? Lo que sí me llamó la atención, bueno, es que, no hice trampa, pero cuando en las escuelas hacemos nuestros textos, sí nos piden que revisemos cuánta cantidad de palabras utilizamos y nos ayudamos de ciertas herramientas, ¿verdad? Yo sí dije, voy a pasar el texto por estas herramientas, ¿verdad? Para ver qué palabras son las que, como usted dice, pastor, nos enfatizan un poquito más. Y bueno, la palabra Jehová aparece 11 veces en los 14 versículos, ¿verdad? Y hasta nos ponen ahí un 5%. Y la segunda, espíritu, ¿verdad? El espíritu, pastor, yo encontré, ¿verdad?, que hablaba como esa parte donde Génesis dice, y exhalé en ellos aliento de vida. Yo encontré esa similitud, ¿verdad?, cuando Dios le dice a Ezequiel, profetiza al aliento de vida para que entre en ellos esa vida. Entonces, no es tanto el Espíritu Santo como lo conocemos en el Nuevo Testamento, sino como esta parte de darle Dios también esa fuerza de la creación con el espíritu de vida, ¿no? Ese aliento que Dios da para que un ser vivo tenga vida. Así que son y huesos, que son los tres que están en las palabras más altas, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Que se repiten, Jehová, espíritu, pero en este contexto, y huesos, ¿verdad? El autor quiere remarcar ahí muy bien, yo lo veo así, que Dios está involucrándose en todo, ¿verdad? Y que quiere dar vida a algo que está prácticamente muerto, ¿verdad? Pero cuando estamos viendo un hueso como tal, pues ya prácticamente se ha perdido. Bueno, hasta ahí es mi comentario, pastor. Bien, gracias, hermano. Y bien, nuevamente, lo importante de revisar esas palabras que se repiten, porque precisamente nos vuelven al punto, por ejemplo, cuando hablamos de los personajes, la hermana decía, bueno, está Dios, Jehová, y entonces ya el hermano nos dice, bueno, Jehová es la palabra que más se repite, y Jehová aparece en el texto como un personaje, el profeta que está también acá, y el pueblo, ¿no?, que está mencionado un poco al final, pero que cuando llegamos a ese final nos damos cuenta que estos huesos secos también representan al mismo pueblo. Entonces el pueblo está ahí presente. Pero siempre tenemos que preguntarnos, ¿quién es el personaje principal? ¿Quién es el personaje protagónico? El que domina todo el texto. Entonces ya cuando vemos las repeticiones, inmediatamente sabemos que en este texto, y casi en todos los textos de este libro de Ezequiel, el personaje central es Dios. Es decir, Dios es el que llama al profeta. Dios es el que le pide al profeta que vea, que sienta, le hace preguntas al profeta, el profeta tiene que responder a Dios, y luego Dios también ordena al profeta a realizar su tarea, que es la de profetizar. En dos momentos, cuando vemos las repeticiones de los verbos, un verbo también clave que se repite es el verbo profetizar. Le dice profetiza, y después él dice yo entonces profeticé, ¿no? Entonces se va enfatizando en la acción del profeta, la tarea del profeta, que es la de anunciar esa palabra de Dios, que finalmente esa palabra también es vida. Entonces el profeta pronuncia la palabra profética que le ha sido dada en dos momentos. Entonces ahí Dios le dice profetiza en esa relación. Y luego vemos entonces también que el pueblo está presente como destinatario de esa palabra profética, pero también de ese proceso del título que ponía el hermano a su reflexión, que es la de restauración. Entonces el proceso restaurativo está dirigido al pueblo. El pueblo es entonces ese destinatario de la palabra y de la acción de Dios. Entonces acá es importante, porque entonces la otra palabra que también se repite y está vinculada con Dios como personaje central y que domina todo el escenario que estamos acá revisando, es la palabra espíritu.
Ruá, la Ruá, que ya habíamos hablado sobre la Ruá, ¿no? Entonces, un poco recordar, es un concepto hebreo femenino, y acá aparece enmarcando el texto. Aparece al inicio y también aparece al final. Y luego van a haber varias menciones. Al inicio, en el verso 1, se nos dice que la mano del Señor está sobre el profeta y es llevado en el espíritu. Sí, la Ruá de Dios es la que conduce y es la que va a guiar el proceso. Y luego al final, en el verso 14, el Señor dice, y pondré mi espíritu en el pueblo. El espíritu es la garantía de la restauración. El pueblo puede hacer todo lo que pueda hasta su alcance, ¿no? Dentro de sus posibilidades, pero no va a pasar nada, no será restaurado finalmente si no hay una acción y una iniciativa de Dios. Y eso lo marca especialmente esta mención y esta insistencia en la Ruá, ese espíritu entonces que también tiene ese sentido de viento, que es también aliento de vida, que es el que puede entonces traer la vida para el pueblo. Entonces es importante ver por ello, hacer el ejercicio, ¿no? Y creo que el cuadro nos ayuda no solo para estos textos, hemos dicho, es un cuadro que podemos aplicar a muchos textos en la Biblia, sobre todo también cuando trabajamos nuestros textos narrativos, y es de mucha ayuda para revisar estos detalles que ustedes han podido señalar con mucha precisión en este momento. Bien, no sé, ¿hay alguien más que quisiera compartir algo de su reflexión, algo que le llamó la atención, de lo que lograron revisar y reflexionar esta semana? Muy bien, siguiendo un poco, el hermano Juan decía, ok, este texto está muy rico en cuanto a la imagen, y también es un texto que nos introduce en unas escenas donde uno puede ser transportado junto con el profeta, si uno, ¿verdad?, se mete, como decimos, en lleno a la lectura más detallada y detenida. Entonces, este tema de un valle, el espíritu conduce al profeta a un valle de huesos secos. Entonces, como no, imaginamos inmediatamente ese valle y estos huesos, y luego el profeta tiene que pasar donde están los huesos, ¿no? Entonces, caminar, movilizarse, este tema de los movimientos, ¿no? Ya hablar del espíritu es hablar de movimiento. El espíritu mismo simboliza el viento. Entonces, un viento que sopla y que siempre hace que todo se mueva. Entonces, ya hay una invitación importante. Ahora, en esta introducción, si pudiésemos establecer límite, ¿cuál sería la parte introductoria? ¿De qué verso a qué verso tendríamos como una primera parte? Nos introduce, nos presenta el escenario, nos dice quiénes son los personajes. Luego podríamos dividir el texto en un segundo momento que ya implica la orden de profetizar. Entonces hay una orden de profetizar y está la acción del profeta. No solo se recibe la orden, sino que la orden se ejecuta. Y finalmente, como bien lo identificaron ustedes, habría una tercera parte en el texto donde se nos dan los elementos de interpretación. Es decir, se nos aclara dentro del mismo texto quiénes son estos huesos secos, para que no tengamos necesidad de estarnos imaginando o pensando, ¿será que el profeta estaba hablando de nuestro tiempo, del siglo XXI, y hay que ir a buscar los huesos secos ahorita? Como cuando quedan los textos así, ¿verdad? Hay textos en los profetas que no siempre se nos dice
así con claridad, ¿no? Pero en este caso, pues gracias a Dios y a Ezequiel, pues hay una interpretación dentro del mismo texto. Y esto es interesante porque ya también tiene matices de lo que serán los textos apocalípticos. Ustedes cuando han leído el texto del libro de Apocalipsis recuerdan que el vidente siempre es llevado en el espíritu. Es una de las características del vidente, ¿no? Y me tomó el Señor, el espíritu, y me llevó en el espíritu, y entonces se da la visión. Hay una visión. En este caso, podríamos ver el Valle de los Huesos Secos como una especie de visión. Entonces, y cómo el profeta es invitado a caminar y a percibir el escenario, a meterse en ese escenario. Y luego, en los textos apocalípticos, no siempre se nos da la interpretación de la visión, pero es muy común en los textos que participan, textos apocalípticos, participan otros personajes, a veces es un ángel, a veces es, por ejemplo, en Apocalipsis de Juan, en el capítulo 4, 5, hay varias visiones y el vidente de repente no comprende algunas cosas y uno de los 24 ancianos que estaba alrededor del trono se le acerca para explicarle. Y al explicarle a él, se le explica al lector y a la lectora el significado de ciertas cosas que el vidente está viendo, está percibiendo. Entonces, en este caso, es Dios el que va a dar la explicación de qué significa este valle de los huesos secos. Inmediatamente, entonces, eso nos ubica en un contexto. Como ya hemos dicho, el profeta Ezequiel acompaña al pueblo en este tema, en este momento del exilio. Hemos dicho también que Ezequiel va al exilio en el primer grupo de exiliados. Y luego hay un segundo momento donde se destruye la ciudad de Jerusalén, el templo, y van al exilio otro grupo. Y a partir de este segundo grupo de exiliados, entonces se comienza este tema de hablar de la restauración, empujar también una visión más esperanzadora para el pueblo que se encuentra ahora en esta situación. Entonces, inmediatamente el contexto surge del mismo texto que estamos leyendo. Y luego, en esos últimos versos, tenemos la última parte de la estructura, como decimos, que ya sería la explicación de nuestro pasaje. Entonces, por eso yo decía, es un texto que está bien elaborado, está bien estructurado, y eso lo hace de una manera práctica, lo hace sencillo, ¿no? Para poder interactuar con el texto y el mensaje que el texto nos da. Entonces, volviendo a la estructura, el verso 1, 2 y 3 sería nuestra introducción. Entonces, acá se nos introduce a los personajes, se nos dice quiénes son esos personajes, se nos da un escenario, en este caso, este valle de huesos que están secos. Se usan superlativos, ¿no? Entonces, acá podemos ver que se quiere insistir en la situación que está viviendo y está experimentando el pueblo. Y para ello se usa una imagen fuerte. Se usa la imagen de huesos secos. Eso es una manera metafórica de hablar de la muerte misma. Entonces, el pueblo está en una situación de muerte, y lo cual implica una situación de peligro. Ahora, aquí podríamos entender también la muerte de varias maneras. Estamos frente a una muerte que implica el tema de la fe del pueblo, un pueblo que está perdiendo su fe y su esperanza en el Dios de Israel. Entonces también hay una llamada para volver a Dios. Esta restauración no solo es una cuestión o un tema de la tierra, volver a la tierra, restablecer instituciones antiguas como el templo, la monarquía, que sí están ahí presentes como parte de esa restauración. Pero probablemente la restauración más
importante a la cual quiere apuntar el texto, el profeta, es la restauración espiritual del pueblo. Que el pueblo pueda recobrar su fe, pueda recobrar la esperanza, pueda creer en Dios y también en él mismo, en el pueblo, ¿no? En sus propias fuerzas también, en cuanto que el pueblo es capaz de restaurarse. Entonces, eso es importante porque cuando vemos que el pueblo, en el texto, el personaje pueblo toma la palabra. ¿En qué versos el pueblo toma la palabra? A ver, ¿quién me dice el verso donde el pueblo toma la palabra? Y ahí entonces nos damos cuenta cómo el pueblo se siente. En el 11, pastor, en el verso 11. En el verso 11, exactamente, ¿verdad? Ustedes que leyeron el texto con mucho cuidado. Entonces, en el verso 11, me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Entonces, ya ahí en la parte explicativa, ¿no? He aquí, ellos dicen. Entonces, se pone esta palabra en boca del pueblo. ¿Qué dice el pueblo? Nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. ¿Cómo se siente el pueblo? A ver, pensemos un poco en las emociones que transmiten esas palabras del pueblo. ¿Qué piensan ustedes? Pues se sentían muertos, como los huesos secos. Entonces hay una situación de desesperanza, una situación en la que la gente ya no sabe qué hacer, si seguir o no creyendo en Yahvé, el Dios de Israel, si seguir o no creyendo en sus líderes, incluyendo los líderes políticos y religiosos del pueblo, si seguir soñando en un futuro distinto y poder desde ahí entonces trabajar en dirección a esa restauración de la cual el profeta habla. Entonces, esa es la situación del pueblo, una situación de postración. El pueblo está sin fuerzas, no tiene ánimo, no quiere seguir, como los huesos secos, ¿no? Valle de huesos secos, ahí no puede pasar nada. ¿Por qué? Están muertos. Y entonces se necesita la iniciativa y la intervención de Dios. Y es lo que vemos en esa primera parte, ¿no? De nuestra estructura. Los primeros versos, ¿quién toma la iniciativa? Pues la toma Dios, pastor. Sí, y eso es importante. Entonces, cuando hacemos nuestra lectura con cuidado, entonces si nos preguntamos de nuevo, ¿no? El personaje central de esta parte es Dios. Y es Dios quien toma la iniciativa. Primero es Él, entonces, quien en el Espíritu conduce al profeta para que el profeta vea la situación, que el profeta encare el contexto. ¿Cómo está el pueblo? ¿Cómo está sintiéndose el pueblo? Entonces Dios invita al profeta a ver y luego cuestiona al profeta. Es Dios quien hace la pregunta. ¿Qué le pregunta a Dios al profeta? Pues que si vivirán esos huesos. ¿Vivirán esos huesos? Y cuando nosotros vemos a la gente en situaciones tan complicadas y difíciles, ¿no? Y situaciones de postración, de desesperanza, de muerte, enfermedad, etcétera. Y entonces, y esa voz de Dios, ¿y vivirán estos huesos? ¿Habrá vida ahí? ¿Hay esperanza todavía? Y el profeta con mucha humildad y con mucho temor. A mí me impresiona la respuesta de Ezequiel. ¿Qué piensan de la respuesta de Ezequiel? La hermana hacía una comparación con la respuesta de otra persona también. Sí. Del apóstol Pedro. Ajá, el apóstol Pedro, ¿verdad? Cuando Jesús también le pregunta varias veces. Pero es interesante porque Pedro al inicio sí le responde así, muy positivo, ¿no?
claro que sí, Señor, yo te amo. Pero ya en la tercera vez que Jesús le pregunta lo mismo, entonces Pedro ya su respuesta cambia. Pero en el caso de Ezequiel, desde el inicio Ezequiel responde con mucha humildad y con mucho cuidado, ¿no? De no creer que él lo sabe todo y que, bueno, aquí respondemos siempre de forma positiva y etcétera, ¿no? Entonces, es interesante ver esa respuesta de Ezequiel. No lo sé. Es decir, no estamos para saberlo todo. Estamos para dejarle el lugar y el espacio también a esa iniciativa de Dios. Pero tú, Señor, lo sabes. Hay cosas que no sabemos, hay cosas que no nos corresponden, pero tú lo sabes, Señor. Y podemos dejarnos guiar de nuevo por ese espíritu y por esa mano de Dios para que esa revelación que buscamos se pueda dar. Y entonces con esa respuesta de Ezequiel, Dios vuelve a tomar la iniciativa y le dice, profetiza. Entonces, en esos primeros 3 versos, además de ubicar a los personajes y darnos un escenario, se nos dan también estas pistas interesantes para entender de entrada que este proceso de restauración, si le ponemos ese título que el hermano Juan ha puesto, este proceso de restauración que el pueblo necesita, solo será posible con la iniciativa de Dios. Y por ello el Espíritu, la Ruá, marca el texto al inicio y al final. Es la Ruá de Dios la que va a empujar este discurso, esta palabra profética. Y es la Ruá de Dios la que va a restaurar al pueblo, porque es el Espíritu el que va a garantizar precisamente la vida misma. El Espíritu acá es sinónimo de vida, igual que la palabra del profeta, que es palabra de Dios, es el dabar de Dios. Entonces, tanto ese Espíritu de Dios como la palabra que sale de la boca de Dios va a producir vida frente a un escenario de muerte. Entonces, el texto nos opone 2 imágenes muy fuertes. Por un lado, hay un vocabulario rico para hablar de la muerte, de la desesperanza, de la falta de fe y de la postración del pueblo. Ese vocabulario pasa por el tema de los huesos, y no solo son huesos, el drama es mayor porque estos huesos están secos. Es decir, ¿cuánto tiempo necesita pasar el hueso ahí para que se seque? Entonces la situación, por eso decíamos, es presentada de una manera dramática. Y no, y claro, esa es la situación que el pueblo está viviendo una situación límite, una situación compleja, una crisis que solo puede ser representada a través de esta imagen, los huesos, y son huesos secos, y todo el valle está lleno de ellos. Entonces, si nos podemos imaginar la escena, entonces es de nuevo conectar con esa realidad que está viviendo el pueblo. Y luego el lenguaje cambia en la parte explicativa, pero vuelve a seguir esta lógica de insistir en la situación de muerte que vive el pueblo. Y ahora Dios habla de sepulcros en los últimos versos. Entonces, es bueno revisar las imágenes, ¿no? Por un lado, para enfatizar en este tema de la crisis, el texto usa 2 imágenes fuertes. Y las 2 están vinculadas al tema de la muerte. Huesos secos y por el otro lado, al final, sepulcros. El sepulcro, ¿verdad? Como lugar también de la muerte. Y entonces el Señor dice al final, yo abriré
vuestros sepulcros, pueblo mío. Y de nuevo también este tema, cuando mirábamos el texto de los pastores, uno de los temas que se repetía era precisamente el tema de las ovejas, el rebaño. Y decíamos que era curioso porque siempre se hablaba en genitivo, ¿no? Este tema posesivo que aparece mucho en el profeta Ezequiel. Entonces Dios, cuando habla del rebaño, decía mi rebaño, mis ovejas, lo cual hace un vínculo especial, una relación de intimidad, de cercanía y de amor entre Dios y el pueblo. Es el rebaño de Dios, son las ovejas de Dios. Y ahora acá que Dios toma la palabra, dice, yo abriré vuestros sepulcros, pueblo mío. El pueblo le pertenece a Dios. Y entonces, de nuevo, esta relación íntima, cercana, amorosa, tierna y compasiva de Dios frente al pueblo. Este pueblo que está en esta postración y en esta situación complicada. Entonces, las imágenes son fuertes y uno puede entonces revisar con cuidado cómo se van estructurando y cómo se van presentando en el texto estas imágenes para hablar de esta realidad difícil y de desesperanza que tiene el pueblo. Pero por otro lado hay una serie de imágenes para hablar de lo contrario. Y lo contrario a la muerte, ¿qué cosa es? La vida. La vida. La vida. Y para hablar de la vida, entonces se repite, como bien decía el hermano Juan, que nos hizo verdad y cuántas veces aparecen las palabras acá en el texto, la palabra ruaj, espíritu. Y entonces repetimos, ¿verdad? Ahora nuevamente esta idea, es el espíritu, la ruaj de Dios, la que garantiza que el pueblo pueda disfrutar de esa vida de Dios. Y que el pueblo en ese proyecto de esperanza que el profeta propone de parte de Dios, puedan entonces comprender también que es el Espíritu el que finalmente garantizará la restauración verdadera, completa, plena. Porque podemos ver un proceso precisamente en esa segunda parte. Hay una orden de profetizar en dos momentos. Primera orden es profetiza a esos huesos. Y entonces comienza un proceso de restauración. Los huesos se juntan cada hueso con su hueso. Suben tendones, sube la carne, sube la piel. El pueblo puede comenzar el proceso a partir de este proyecto del profeta, de esta visión del profeta, animados por la palabra del profeta. Y es un proceso que se debe de entender como tal también, como toda restauración y como todo momento histórico en el cual los pueblos necesitan entonces encaminarse a esa vida plena, a un cambio y a una transformación. Entonces, los huesos se tienen que juntar, tienen que subir los tendones, tiene que subir la carne, tiene que subir la piel, pero hasta allí el primer momento, pero no hay vida. Es decir, lo que humanamente podemos hacer, se tiene que hacer y nos tenemos que organizar y tenemos que trabajar para esa restauración, pero no hay vida. No esa vida que viene de Dios. Y entonces se da un segundo mandato al profeta y le dice Dios, profetiza al espíritu, porque la primera orden fue profetiza a los huesos. Ahora profetiza al espíritu. Y es interesante porque hay una visión cultural, ¿no? El espíritu y esa conexión bien que ustedes hacían también
con el texto de Génesis. Y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu. Así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Entonces, cuando en la antigüedad se pensaba, igual, ¿no?, de que el número 4 simboliza la creación, todo lo creado. Hoy en día todavía nosotros hablamos de los 4 puntos cardinales. Y entonces, este espíritu es convocado de todos lados para que sople sobre estos muertos, que ahora ya no son huesos secos. Los huesos se juntaron, subieron los tendones, la carne y la piel, y ahora son muertos. Y esta segunda orden, entonces el profeta la ejecuta y el Espíritu de Dios viene para infundir vida al pueblo. Sí hay una relación con el tema de Génesis, pero recordemos que esto es una metáfora. La gente está viva físicamente hablando. La metáfora o la figura del valle de los huesos secos y ahora de estos muertos es una manera de hablar, una manera simbólica de hablar de la situación que está experimentando el pueblo y que ya dijimos la situación que se puede reflejar cuando en el verso 11 el propio pueblo toma la palabra y nos dice cómo está y cómo se siente, cómo se ven a sí mismos. Entonces sí estamos hablando de una acción del Espíritu de Dios que pueda restaurar, renovar, transformar, animar y empujar, como lo hace el viento, ¿no? Y como solamente el Espíritu de Dios lo puede hacer. Recordando Hechos de los Apóstoles, la comunidad cristiana no sale para anunciar el Evangelio, sino es bajo la acción del Espíritu. Es el Espíritu el que llega y sacude, mueve, moviliza el cambio. Es la iniciativa de Dios y la acción de Dios la que finalmente garantiza esa plena restauración para una vida plena también. Y si viene de ese Espíritu de Dios, por eso es vida plena en cuanto es vida de Dios. Es dada por Dios. Entonces, me parece muy fuerte el tema, ¿no? El contraste entre vida y muerte, o muerte y vida, porque es pasar de muerte a una situación distinta, que es la de vida. Y la explicación entonces, como ya dijimos, va de los versos 11 al 14 y se vuelven a retomar los temas, pero ahora con otro lenguaje, para seguir enfatizando sobre ese mismo contraste entre la muerte y la vida, donde el espíritu, la Ruah, sigue jugando el rol más importante dentro del texto. Entonces, es un texto que da para reflexionar también, creo yo, a partir de nuestras realidades, nuestros propios contextos ahora, y cómo vemos esos procesos restaurativos, cómo entendemos esos procesos en los cuales necesitamos dejar que el Espíritu sople y pueda conducir y guiar al pueblo a esa nueva vida, a esa vida de Dios. Por eso hablamos, ¿no? Una situación de vida que es el deseo de Dios. Ustedes también han hecho referencia al uso de los verbos, y muy bien. No solo hay que ver los sustantivos, en este caso sujetos o personajes que se repiten y cuáles se repiten más. Es también importante ubicar el tema de los movimientos. Cuando llegamos en el cuadro hermenéutico a los movimientos, recordemos que ahí los verbos son los que van a resaltar más. Y también en la pregunta que se nos hace en el cuadro, ¿no? ¿Qué hacen, qué dicen, qué sienten los personajes
y cómo se relacionan entre sí. Entonces ahí volvemos nuestra mirada a los verbos. Por ejemplo, acá se usa mucho el verbo saber de cara al verbo conocer. Ya en el verso 3 mirábamos, ¿no? Al profeta se le pregunta que si él sabe, ¿vivirán estos huesos? Y entonces la respuesta del profeta es, solo tú, Señor, lo sabes. Entonces este campo del saber y del conocer se mueve entre lo que nosotros sabemos y conocemos y lo que Dios sabe y conoce y nos da a conocer. Entonces hay un proceso también de revelación. Por eso es un texto que vincula muy bien como textos preapocalípticos, ¿no? Probablemente los movimientos apocalípticos y los escritores de estos textos apocalípticos se van a inspirar muy bien en textos como este de Ezequiel. Y este verbo entonces aparece también en el verso 14. Si uno vuelve al verso 14, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová. Entonces el pueblo también va a saber, el pueblo también va a conocer el actuar de Dios en la historia. Y entonces pondré mi espíritu sobre ustedes, ustedes van a ser restaurados en la tierra, y en eso ustedes conocerán o sabrán que yo soy el Señor. Entonces es importante la revelación de Dios. Hemos dicho para Ezequiel, Dios se revela en la historia. Dicho de otra manera, la historia es una teofanía. En la historia podemos ver a Dios. Eso también es importante cuando nos preguntamos dónde está Dios o dónde hay que buscar a Dios, ¿no? Y ver también el actuar de Dios. Todos entonces sabrán que Él es el Señor, que Él lo dijo, pero que también lo hizo. El verbo entrar está en el verso 5, 9, 10 y 12. Hace juego con el verbo venir, entrar, venir. El uso de este verbo está relacionado también con la entrada del Espíritu. El Espíritu va a entrar en ustedes para dar vida, pero también se relaciona con la entrada a la tierra. Ellos volverán y entrarán a la tierra. Entonces vemos que hay elementos que se van relacionando muy bien en estos textos. El verbo subir es también otro verbo interesante. Lo van a encontrar en el verso 6, el verso 8 y en el verso 12. Y ese verbo de subir nos recuerda una tradición antigua que para Ezequiel y los profetas de este tiempo es una tradición clave para animar al pueblo. Es la tradición del éxodo, la subida del pueblo de Egipto, tierra de esclavitud, tierra de sufrimiento, tierra de aflicciones, tierra de muerte. Ellos van a subir de allí hacia una tierra distinta, una situación diferente. Entonces, este verbo hace eco en el texto de esa tradición clave que es la del éxodo, donde Dios es quien hace subir entonces. Y el otro verbo, ¿verdad? Bueno, la palabra espíritu, aliento, que también es viento, como ya bien lo dijeron, pues se menciona en varios versos y es un marco porque hace inicio y final con el texto, hace una inclusión, lo que hemos llamado una inclusión, es decir, que abre y cierra el pasaje que estamos estudiando y dándole entonces un énfasis increíble a esta presencia y a esta acción de la Ruaj de Dios. Igual que el verbo dejar y el verbo instalar, que aparece, ¿verdad?, en estos versos. El verso 1, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Entonces, es el verbo dejar, me puso, me instaló en hebreo, ¿verdad?, que tenemos acá. Me llevó, me instaló, me puso en medio de un valle. Entonces es importante dónde se ubica el profeta al inicio.
y luego la ubicación del pueblo al final, que será la tierra donde ellos podrán reposar. Y aparece nuevamente ese verbo. Entonces, en la inclusión se abre y se cierra con la acción de la Ruá de Dios, pero también con el verbo dejar o instalar, tanto el profeta y luego el pueblo. Entonces, uno revisando con cuidado también los verbos, puede ver cómo se van dando todas estas relaciones, pero también énfasis para poder comprender mejor el mensaje del texto. Bien, un texto maravilloso para seguir reflexionando, seguir revisándolo con cuidado y poder desde ahí entonces aplicarlo. La tarea nuevamente hermenéutica, ¿no? También, ¿qué dice Dios en este texto para nuestro tiempo, para nuestra iglesia, para nuestra comunidad, para nuestra vida? Y cómo entonces podemos encarnar el texto ahora. Bien, quisiera dejar ahí, no sé si hay algún comentario, pregunta alrededor de este pasaje y tomando en cuenta un poco lo que hemos reflexionado juntos. Una pregunta, pastor. Sí, hermano. La primera directamente, ¿usted sabe hebreo? Lo que tuve que aprender en el seminario para hacer mis exégesis de Antiguo Testamento, pero me enfoqué más en el griego. Por eso cuando trabajé mi tesis de maestría en Biblia lo hice con Nuevo Testamento. Y entonces hice un análisis semiótico de la carta a los Gálatas y desde ahí entonces me involucré más con el griego. Pero lógicamente a la hora de trabajar los textos y trabajar un estudio, pues las herramientas básicas para el hebreo bíblico, pues sí, lo tenemos que manejar para poder hacer nuestras preparaciones, ¿no? de los estudios. Lo preguntaba porque... Pero no fluidamente como quisiera. Es que le preguntaba porque dicen que en el hebreo los textos van como que de una manera más, si no como si fueran poesía, prosas, van ayudando mucho a cómo va fluyendo el texto. No sé si sea así, ¿verdad? Sí. Pero el hebreo es un texto bien pragmático, muy concreto, ¿no? Es decir, y en ese sentido, pues a veces cuando sí hay el tema poético y muchos textos lo trabajan, uno puede, cuando se escucha, ¿no? el hebreo y alguien lo lee muy bien, uno puede ver y disfrutar un poco de esa rima y de esas entonaciones que a veces en el español no se logra percibir, ya en una traducción, ¿verdad? Cuando hablamos ya de la traducción. Por ejemplo, el capítulo 1 de Génesis es un cántico, es un poema. Así es. Y entonces lleva unas entonaciones ahí importantes que de repente uno no logra comprenderlas, si no maneja un poquito el hebreo, y al leerlo o escucharlo en el hebreo uno entonces logra apreciar eso. Ya en la traducción se pierden elementos. Por ejemplo, cuando en el relato de Génesis 2, Dios lleva a la mujer ante el varón, ¿verdad? El hombre, Adán. Y entonces lo primero que Adán hace es dar una poesía, es decir, la palabra, recordemos, cuando le llegó a los animales, Adán le puso nombre a los animales. Pero cuando le llevó la mujer, la palabra se convierte en poesía. Y lo primero que hace no es ponerle nombre. Primero le tira un verso. Esta es huesos de mis huesos y carne de mi carne. Es como, bueno, hoy en día dicen que los piropos es violencia y es maltrato y es no sé qué. Pero bueno, en esa época probablemente no. Entonces era como tirar un piropo y decirle amor mío, vida mía, tesoro mío. Huesos de mis huesos y carne de mi carne. Y en la segunda parte del verso poético le pone el nombre, ¿no? Esta será llamada, y la Reina Valera, para querer mantener la rima, usa varona, para que según ella rime con varón.
porque en hebreo se usa, ahí no se usa la palabra Adán, sino que se usa Ish, que es la otra palabra hebrea para decir hombre. Entonces dice, esta será llamada Isha, mujer, en hebreo, porque de Ish fue tomada. Entonces, en hebreo, cuando uno escucha la frase completa, Isha, Ish, puede apreciar ahí la rima que existe. Entonces, Reina Valera, tratando de mantener un poquito esa rima hebrea, entonces no traduce, esta será llamada mujer porque del hombre fue tomada, sino esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Entonces ellos ahí tratan de buscarle lado, ¿no? Como diría. Pero sí, el hebreo es una cosa interesante y tiene ahí unas riquezas increíbles cuando nos metemos un poquito ahí, aunque sea para aclarar los textos complicados que tenemos.